Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí de nuevo. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, como ven en el título, es un poco dramático. Vamos a hablar de Serkan, de su preocupación, de su desesperación, y sobre todo, de lo que le pasa a Özge. Si ese Serkan desesperado, ¿qué le pasa a Özge?, tiene una historia detrás, y estoy aquí para contársela. Antes de que empecemos, me encantaría pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de este tipo de chismes, de estas historias, de estas reflexiones, por favor, suscríbanse al canal. Es la mejor forma de apoyarme y de asegurarse de no perderse ninguno de mis vídeos. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo algo nuevo. Prometo que valdrá la pena. Ahora sí, pongámonos cómodos, agarren sus palomitas o su bebida favorita, porque la historia que vamos a contar hoy es intensa. Serkan. Un nombre que para muchos evoca imágenes de fuerza, de control, de un hombre que parece tener todo bajo control. Pero, ¿qué pasa cuando ese control se tambalea? ¿Qué pasa cuando la persona que ama está sufriendo y no sabe cómo ayudarla? Ahí es donde encontramos a Serkan desesperado. Y la clave de toda esta desesperación es Özge. Una mujer fuerte e independiente con una personalidad arrolladora que, sin embargo, está pasando por un momento difícil. Pero, ¿qué le pasa exactamente a Özge? Esa es la pregunta del millón, la que atormenta a Serkan, la que lo mantiene despierto por las noches. Para entender la desesperación de Serkan, primero tenemos que entender la relación entre ellos. No es una relación cualquiera. Es una conexión profunda, construida sobre el amor, el respeto y la admiración mutua. Se complementan, se desafían, se apoyan incondicionalmente. Por eso, cuando Serkan ve que Özge está sufriendo, siente que una parte de él también lo hace. Esta relación no surgió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, un camino de descubrimiento mutuo donde ambos fueron revelando sus fortalezas, sus debilidades, sus sueños y sus miedos. Se convirtieron en confidentes, en compañeros de vida, en almas gemelas que se encontraron en un universo caótico y, a pesar de las adversidades, decidieron construir un hogar juntos. Su historia, como la de muchas parejas, no estuvo exenta de desafíos. Hubo momentos de tensión, de desacuerdo, incluso de duda. Pero siempre lograron superar esos obstáculos gracias a su compromiso, a su capacidad de comunicación y, sobre todo, a su profundo amor. Se conocían a la perfección, entendían sus silencios, interpretaban sus miradas. Eran un equipo, una fuerza imparable que podía enfrentar cualquier problema. Pero incluso la relación más sólida puede verse afectada por las circunstancias externas. Y eso es precisamente lo que está sucediendo con Serkan y Özge. La vida a veces nos golpea con situaciones inesperadas que nos desestabilizan y nos hacen tambalear. Y cuando eso sucede es fundamental contar con el apoyo de nuestros seres queridos para poder levantarnos y seguir adelante. Pero volvamos al punto central, ¿qué le pasa a Özge? La respuesta no es sencilla, y probablemente haya múltiples factores contribuyendo a su estado actual. Podría ser estrés laboral, problemas familiares, una crisis existencial, incluso una combinación de todo esto. Lo importante es que está afectando su bienestar emocional y físico. El estrés laboral es una de las causas más comunes de malestar en la sociedad actual. La presión por cumplir con los objetivos, la competencia constante, las largas jornadas de trabajo, la falta de reconocimiento. Todo esto puede generar un alto nivel de estrés que, a largo plazo, puede tener graves consecuencias para la salud física y mental. Özge, como muchas mujeres profesionales, se enfrenta a diario a estos desafíos. Su trabajo es demandante, exige mucha dedicación y compromiso, y a veces siente que no puede más. La presión es constante y el descanso escasea. Los problemas familiares también pueden ser una fuente importante de estrés y angustia. Las relaciones familiares son complejas y a menudo están marcadas por conflictos, desacuerdos y expectativas no cumplidas. Özge, a pesar de amar profundamente a su familia, ha tenido que lidiar con situaciones difíciles que han afectado su bienestar emocional. La enfermedad de un ser querido, las diferencias de opinión con sus padres, los problemas económicos. Todo esto ha contribuido a generar un ambiente de tensión y preocupación que la ha afectado profundamente. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de una crisis existencial.
Todos, en algún momento de nuestras vidas, nos cuestionamos el sentido de nuestra existencia. Nos preguntamos si estamos haciendo lo que realmente queremos hacer, si estamos viviendo la vida que deseamos vivir. Estas preguntas pueden generar angustia, ansiedad y confusión, especialmente cuando no encontramos respuestas claras y satisfactorias. Ozge en los últimos tiempos ha estado reflexionando sobre su vida, sobre sus logros y sus fracasos, sobre sus sueños y sus miedos. Y esta introspección la ha llevado a cuestionar muchas cosas que antes daba por sentado. La combinación de todos estos factores ha provocado un profundo malestar en Ozge. Se siente agotada, desanimada, sin fuerzas para seguir adelante. Ha perdido el interés por las cosas que antes la apasionaban, se ha aislado de sus amigos y familiares, y ha empezado a descuidar su salud física y mental. Está atrapada en un círculo vicioso de negatividad y desesperanza del que no sabe cómo salir. Serkan, por su parte, está haciendo todo lo posible para ayudarla. La escucha con atención, le ofrece su apoyo incondicional, trata de animarla y distraerla. Pero nada parece funcionar. La ve apagada, triste, distante. Y eso lo destroza. Él, que siempre ha sido su pilar, su roca, su confidente, se siente impotente al no poder aliviar su dolor. Ha intentado de todo, le ha preparado sus comidas favoritas, la ha llevado a pasear por lugares que le gustan, la ha llenado de halagos y cumplidos. Pero nada parece hacerla sonreír. La desesperación de Serkan no viene solo de ver sufrir a Ozge, sino también de sentirse impotente. Se siente frustrado porque no sabe cómo aliviar su dolor, cómo hacerla sentir mejor. Se culpa a sí mismo por no poder encontrar una solución, por no ser suficiente. Se pregunta si ha hecho algo mal, si la ha descuidado, si no ha estado a la altura de las circunstancias. La culpa lo consume y lo atormenta. Esta situación también pone a prueba la relación entre ellos. La comunicación se vuelve difícil, los silencios se alargan, las discusiones se hacen más frecuentes. Serkan teme que esta crisis los separe, que el amor que sienten el uno por el otro no sea suficiente para superar este obstáculo. Las palabras que antes fluían con facilidad ahora se atoran en la garganta. Los gestos de cariño se vuelven escasos y forzados. La chispa que antes encendía su pasión se ha apagado. La incertidumbre los invade. Se preguntan si podrán recuperar la conexión que alguna vez tuvieron, si podrán superar esta crisis y volver a ser felices juntos. El miedo a perderse el uno al otro los paraliza. Sin embargo, en medio de la desesperación, hay un hilo de esperanza. Serkan sabe que Ozge es una mujer fuerte y resiliente. Ha superado obstáculos mucho mayores en el pasado, y confía en que podrá superar este también. Recuerda las veces que Ozge lo ha apoyado en momentos difíciles, como lo ha animado a seguir adelante cuando él estaba a punto de rendirse. Sabe que ella es una guerrera, una luchadora incansable que nunca se da por vencida. Pero ¿cómo puede Serkan ayudarla de verdad? La clave está en la paciencia, la comprensión y el apoyo incondicional. Necesita recordarle a Ozge lo valiosa que es, lo mucho que la ama, y que no está sola en esto. Necesita darle espacio para que procese sus emociones, para que se recupere a su propio ritmo. No puede presionarla, no puede obligarla a hablar si no quiere, no puede juzgarla por sus sentimientos. Solo tiene que estar ahí a su lado, ofreciéndole su hombro para que llore, su mano para que la sostenga, su corazón para que se refugie. También es importante que Serkan se cuide a sí mismo. No puede ayudar a Ozge si él mismo está agotado y desesperado. Necesita tomarse un tiempo para relajarse, para hacer cosas que le gusten, para recargar energías. Necesita desconectar del problema, distraerse, permitirse disfrutar de la vida. Si él se derrumba, ¿quién la sostendrá a ella? Además, podría ser útil buscar ayuda profesional. Un terapeuta o consejero podría brindarles herramientas y estrategias para afrontar esta situación de manera más efectiva. No hay nada de malo en pedir ayuda, y puede ser la clave para superar esta crisis. A veces necesitamos una perspectiva externa, una voz objetiva que nos guíe y nos ayude a encontrar el camino. Un profesional puede ofrecerles un espacio seguro y confidencial para que puedan expresar sus sentimientos, explorar sus miedos y encontrar soluciones a sus problemas. La historia de Serkan y Ozge es un reflejo de la vida real. Todos pasamos por momentos difíciles, todos enfrentamos desafíos que nos ponen a prueba. Lo importante es no perder la esperanza, mantenernos unidos y apoyarnos mutuamente.
La vida es un viaje lleno de altibajos, de momentos de alegría y de tristeza. Pero lo importante es aprender a navegar por las tormentas, a levantarnos después de cada caída y a seguir adelante con optimismo y determinación. La desesperación de Serkan es comprensible. Es el reflejo de su amor y preocupación por Özge. Pero también es una oportunidad para fortalecer su relación, para profundizar su conexión, para aprender a amarse y apoyarse de manera incondicional. A través de esta crisis, pueden descubrir nuevas fortalezas, nuevas habilidades y una nueva forma de amarse. Es crucial recordar que no siempre tenemos las respuestas, y que a veces, lo mejor que podemos hacer es estar ahí para la persona que amamos, ofreciéndole nuestro apoyo, nuestra comprensión y nuestro amor incondicional. No podemos solucionar sus problemas, pero sí podemos acompañarla en su camino, brindarle nuestro aliento y recordarle que no está sola. Y para Özge es importante recordar que no está sola. Tiene a Serkan a su lado, dispuesto a hacer lo que sea necesario para ayudarla. Tiene amigos, familiares, profesionales que pueden brindarle el apoyo que necesita. Debe permitirse recibir ese apoyo, abrir su corazón y confiar en aquellos que la aman. La recuperación puede ser un proceso largo y difícil, pero con paciencia, perseverancia y amor, es posible superar cualquier obstáculo. Debe ser amable consigo misma, permitirse sentir sus emociones y buscar la ayuda que necesita. Con el tiempo podrá recuperar su bienestar emocional y físico, y volver a disfrutar de la vida. Espero que esta reflexión sobre la historia de Serkan y Özge les haya sido útil. Es un tema delicado, pero importante de abordar. Todos hemos pasado por situaciones similares en nuestras vidas, y es importante recordar que no estamos solos. La vulnerabilidad es una parte esencial de la experiencia humana. Permitirnos sentir y expresar nuestras emociones nos ayuda a conectar con los demás, a construir relaciones significativas y a encontrar la fuerza para superar los desafíos. Para resumir un poco lo que hemos visto hoy, analizamos la desesperación de Serkan ante el sufrimiento de Özge, explorando la profundidad de su relación y los desafíos que enfrentan. Hablamos de la importancia del apoyo incondicional, la paciencia y la búsqueda de ayuda profesional. Y sobre todo, resaltamos la importancia de mantener la esperanza y el amor en tiempos difíciles. La historia de Serkan y Özge nos enseña que el amor verdadero es aquel que se mantiene firme en la adversidad, que es capaz de superar cualquier obstáculo y que se fortalece con cada desafío. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya dejado algo en que pensar. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Han pasado por situaciones similares? ¿Cómo han lidiado con ellas? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Sus historias son valiosas y pueden ayudar a otras personas que están pasando por momentos difíciles. Y ahora, el llamado a la acción final. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Les prometo que tengo muchas sorpresas preparadas. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme. Recuerden que no están solos y que siempre hay esperanza. Hasta la próxima.